Bueno, recorriendo y viendo, ayudando a que esa boleta sea fácil de utilizar, ¿no? Y de aplicar para cuando nos toque votar. Tal cual, es una elección distinta, mega elección porque votan las 15 facultades. Bueno, y hoy nos visita una decana que es candidata además y es Flavia de Suto, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Flavia, bienvenida aquí a Ciudad U, ¿eh? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, Flavia, estamos conociendo, como decimos, a candidatas y a candidatos y la idea también es conocer ese perfil de cómo llegaron ustedes a la Universidad Nacional de Córdoba, cómo hicieron la elección de la carrera, contar ese caminito previo para que también estén más cerca de los estudiantes. ¿Cómo era Flavia en aquella época? En aquella época. Bueno, primero yo no soy de Córdoba y no estudié en Córdoba. Yo soy de Rosario y estudié en la Universidad Nacional de Rosario. Después me fui a la UBA a cursar el doctorado y soy de una generación en la que no había becas, no había nada, así que ahí tengo la tesis en la gatera, porque hay algo que a veces es un poco injusto para cuando uno está en gestión y es que vos tenés que suspender muchas cosas de tu vida académica para la gestión. Pero bueno, aquella persona que empezó a estudiar filosofía en Rosario, por un lado, yo sabía que quería estudiar filosofía de bastante chica. Yo vengo de una formación religiosa y de hecho pertenecí a un agrupamiento religioso siendo 14, 15 años integrista, concretamente el Opus Dei, una organización de la que yo luego me fui y con lo que tengo una posición absolutamente crítica y de hecho estoy organizada para variar, como es mi costumbre, milito junto con otros ex miembros de la obra, personas damnificadas en diversos sentidos por el Opus, en función del restablecimiento de diversas situaciones que hacen a su salud mental, a su salud espiritual y también al reconocimiento económico de muchas situaciones de atropello que ellas han vivido. Y en ese contexto, que fue un contexto bastante poco feliz, pero sin embargo fue el contexto que a mí me empezó a interrogar, leyendo uno de los tomos de la Suma de Teología de Tomás, de Tomás de Aquino, yo le digo Tomás, la cuestión sobre la simplicidad y la Trinidad de Dios, que ahí había una serie de conceptualizaciones que, bueno, yo después entendí, venían del campo de la filosofía griega fundamentalmente, que a mí me llamaron la atención y pensé, ¿qué manera de pensar es esta? Que por un lado te genera una comprensión profunda de problemas que diríamos son insolubles, teratológicos, pertenecen al ámbito de la experiencia creciente, pero que te movilizan la cabeza de una manera, para mí en ese momento, alucinante, ¿no? Pero bueno, justamente en esta institución que tiene características cuasi sectarias, no veían con muy buenos ojos que yo estudiara filosofía, porque filosofía se cursaba en la Universidad Estatal y había ahí una mirada como que se iba a perjudicar mi posición creyente, digamos, y entonces yo empecé a estudiar en la estatal, pero ciencia política. Bueno, porque tenía unos parientes, en esa época estaba en el Servicio Diplomático de la Nación, tenía cierta facilidad para los idiomas, tampoco ahí tenía muchas posibilidades de moverme con un libre pensamiento. Bueno, obviamente ese fue el momento del quiebre, ¿no? Porque el tema con esta institución es que vos ingresás siendo, por una serie de factores que no vienen al caso, tenía 14 años y medio cuando entré, y uno no tiene elementos para despegarse cuando vos además estás en un lugar. Flavia, ¿ibas camino a ser una religiosa? No es exactamente eso. El Opus Dei, bueno, ahora tiene una figura particular que es la de prelatura personal. Ajá. En esa época, cuando yo entré, era un instituto de laicas consagradas. Entonces uno hacía una serie de compromisos, sí, de castidad, pobreza y obediencia, que después se cambiaron por un formato bien particular, un contrato. Era muy rara la cosa, pero bueno, sería para largo. Sería para toda una discusión de derecho canónico, pero bueno, la cuestión es que sí, a los efectos prácticos, uno vivía cosas que no son iguales, porque uno continuaba con su profesión y tareas y demás, pero son similares a los de la vida religiosa. Claro, y a medida que vos fuiste creciendo, fue tu despertar de razonamiento, del acercamiento a la Exacto. filosofía que te hizo alejarte de esta Me hizo agrupación. alejarme de ese agrupamiento en lo que tenía de sectario, en lo que tenía de hiperconservador, paradójicamente en lo que tenía de hiperliberal en economía, porque yo ya empecé a tener una serie de miradas a partir de la efervescencia democrática. Yo estoy promediando la escuela media cuando vuelve la democracia argentina. Entonces, bueno, eso me cambia también la cabeza en ese discurso social que andaba dando vueltas. Sí. Y esos cuestionamientos, en el momento que yo entro a la universidad, no puedo estudiar lo que quiero, me siento a contramano de todas esas conceptualizaciones y ahí hay un corte muy fuerte, Claro. que me saca fuera de ese espacio y me lleva a empezar a estudiar filosofía en la Universidad Nacional de Rosario,
y a trabajar en un barrio de las riberas del río Paraná, donde trabajé casi hasta que me vine a vivir acá, desde una semana después de los saqueos. Los ¿Del saqueos fueron 2001? de mayo del 89. Ah, del 89, claro, la hiperinflación. Claro, exacto. Mayo, ¿se acuerdan los saqueos? Sí. Yo empiezo a trabajar en ese barrio en junio del 89. Y me quedé trabajando ahí más o menos hasta 2008. Fueron muchos años, vi de todo. Pero bueno, yo seguí siendo creyente, pero con otra mirada que tenía que ver con una formación desde la teología de la liberación y una ascripción que sigo sosteniendo yo, si bien no partidaria, pero sí desde el punto de vista político-ideológico, la tradición de izquierdas, ¿no? Que es la tradición en la que yo me formo desde el punto de vista de mi militancia política en Rosario y que sigo sosteniendo desde el punto de vista de mis convicciones, ¿no? ¿Y qué pasa que caes en Córdoba y en nuestra Universidad Nacional de Córdoba? Bueno, ser de izquierda me trajo algunos problemitas. No, no me digas. Yo milité, como hago cada vez que caigo en un lugar. Después se va abriendo y bueno, no voy a negar que eso generó una serie de animosidades que me hacían complicada una inserción laboral razonable en la Universidad Nacional de Rosario. Y trabajar en otros lugares, por ejemplo en las católicas que allí hay, en las que de hecho yo trabajé, me traía dos problemas. No tanto ser de izquierda, sino que yo también soy lesbiana, ¿no? Entonces eso me generaba otras dificultades adicionales. Y yo no iba a jugar el juego de la doble vida, porque no es mi manera de andar por la vida. Si bien siempre fui tratada con respeto, sabía que a la hora de la verdad eso iba a ser un límite y que yo no estaba dispuesta a aceptar un ocultamiento de mis orientaciones, Claro, de mi pareja que en ese momento tenía, etcétera, etcétera. Entonces yo me puse a buscar trabajo como cualquier mortal y en un congreso conozco a un querido amigo, profesor de filosofía medieval de nuestra escuela de filosofía, pero lo conocí así, como uno conoce a alguien en un congreso. En Rosario justamente. Bueno, empezamos a tener un vínculo académico de interés mutuo por temáticas que aún nos unen y entonces se abrieron posibilidades de selecciones de antecedentes y concursos luego en Río Cuarto y acá. Y bueno, así fue como vine, me presenté y bueno, gané las elecciones, después los concursos y aquí me tienen. Y ahí empezó la carrera académica dentro de la Universidad Nacional de Córdoba y hoy la propuesta de volver a ser decana, porque ya sos actual decana de la facultad, entonces... claro, con un detalle, que vos eras vicedecana, fallece Juan Pablo Abrate y asumís como decana. Y ahora el desafío es ser la decana, la candidata, Elegida. digamos, de la agrupación, ¿no? Claro, ustedes se imaginan que yo cuando asumí como vicedecana, habiendo sido candidata con Juan Pablo en las primeras elecciones directas justamente, bueno, Juan Pablo era una persona con una gran capacidad de gestión y una persona muy conocedora de lo que es el corazón siempre de la vida de las facultades, que es el área de enseñanza de grado, vale decir la Secretaría Académica, ¿no? Juan Pablo fue 6 años secretario académico, hizo para mí una gran gestión, además de su tiempo como decano. O sea que yo estaba como con esa fortaleza de saber que Juan era una persona que tenía todos esos elementos, que para mí, que entraba por primera vez en gestión, porque había estado en el Consejo Directivo y en el Consejo Superior, o sea, en lo que son los órganos de cogobierno, pero no en funciones de gestión, iba a ser una orientación fuerte. Obviamente que acompañada por una cantidad de compañeros que todavía están, y compañeras, también con experiencia de gestión importante. Pero bueno, en el medio de toda esta situación, en septiembre del año pasado, hace poquito del año pasado, mirá, de 2019, hace poquito se cumplieron 2 años, lamentablemente, y de modo imprevisto, y de un modo que fue un golpazo para la comunidad de la facultad, y sé que de otras personas También. de la UNC también, y más allá de la UNC, fallece Juan Pablo. Me toca por estatuto asumir como decana, esto es justamente en estos días, creo que asumí, Juan murió el 29, el 1, 2, 3 de octubre, no me acuerdo la fecha exacta de designación, y bueno, tenemos esos 3 últimos meses que fueron muy bravos, el reordenamiento, pasó de todo. Pasó para de todo, variar. arrancaste en un momento también Sí, complicado, ¿no? anduve por acá, Y después pandemia. y después pandemia, y acá O me sea, tienen. todo complicado. Pero bueno, la definición de continuar en rigor de proponerme como candidata, ¿no? Porque tenemos que votar, surge sobre todo de un proceso de construcción colectiva del propio espacio, que tuvo que rearmarse, repensarse, asumir con muchos dolores, muchos dolores, pérdidas, ausencias, la gestión de la facultad en un contexto de pandemia, una facultad como la nuestra, con muchas escuelas y departamentos, 8, de allí que sean, para nosotros sea una mega elección Sí. con una vida democrática y con una vida de participación, como ustedes saben, muy intensa, con una enorme cantidad de vinculaciones con la comunidad. Allí donde hay un conflicto, ahí andamos nosotros Ahí está siempre, Filo. en el barro, es parte de la vocación
milenaria de las humanidades, el estar siempre metida donde hay situaciones en las cuales hay que decidir ético-políticamente en términos públicos, y bueno, sobre la base de todo ese proceso de construcción y de un proceso de debate político en nuestra agrupación, y también tratando de interpelar a colegas y compañeros que no forman parte de nuestra agrupación, pero que son parte de la facultad, que esto es lo más importante, de un proceso largo de elección de candidaturas. Los compañeros y compañeras me plantearon la posibilidad de asumir este desafío ahora con Sebastián Muñoz, que es profesor en el Departamento de Antropología, como candidato a vicedecano, ¿no? Y un conjunto de compañeros y compañeras, creo yo, muy importantes desde el punto de vista de sus trayectorias como candidatos al directivo y candidatas, al superior y también en las diferentes escuelas y departamentos. Bueno, Flavia, la verdad que un gusto que estés otra vez aquí con nosotros. Queremos también que la gente vaya conociendo los perfiles de candidatos y candidatas en estas elecciones, así que te veremos también en los debates y estaremos atentos de todo lo que va pasando con estas elecciones, que a ustedes los atraviesa y también a nosotros, y nos encanta poder contarle a la gente lo que pasa en la Universidad Nacional de Córdoba. No, muchas gracias, y como le decía hace un momento a Coti antes de salir al aire, sin duda es capital la participación. Cada uno podrá ir orientando su voto conforme a sus convicciones, preferencias, etc. Pero me parece que hoy por hoy, en una elección que es tan exigente para nosotros como institución, tan importante para una institución democrática y cogobernada, que podamos garantizar la mayor cantidad de participación. Entonces, todos los canales posibles para que esta elección llegue a la comunidad de la UNC son bienvenidos y son claves. Así que muchísimas gracias. Gracias,